Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo tutorial. Hoy vamos a dibujar esta copa de vino. ¿Qué te parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo vamos a afrontar este ejercicio? Como siempre digo en mis clases, vamos a tener un plan para dibujar esta copa. ¿Cómo vamos a comenzar? Tenemos un líquido rojizo, es este vino, y tiene zonas que son más opacas porque se junta más espesor del líquido y zonas más transparentes, pero sobre todo vemos que vibra todo en torno a un rojo y hay zonas en las que ese rojo se va diluyendo hasta quedarse prácticamente en un color transparente, sobre todo en la parte de abajo, donde ha caído todavía poco vino. Ahí trabajaremos con el papel húmedo y nuestro pincel con bastante pigmento diluido para que genere esas transiciones de color en la parte del culo de la copa. Después, trabajaremos toda esta parte del chorro que sale de la botella con mucho más intensidad y daremos un color base, pero también jugando un poco con transparencias y para que haya degradados. Sobre todo eso es la palabra un poco para esta práctica, degradados. Vamos a intentar degradar ese color rojo para que genere esa sensación de líquido, de diferente espesor del líquido. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar siempre con un color base, vamos a intentar ir degradándolo para generar zonas más opacas y más transparentes para dar sensación de líquido y vamos a trabajar con el papel húmedo casi siempre. Una vez que tenemos esa primera parte, esa primera capa base, nos saltaremos al color más intenso, siempre de colores claros a colores oscuros en acuarela. Y sobre todo para la parte de todo ese chorro que sale del cuello de botella, que yo realmente lo voy a alargar un poco más porque voy a hacer que desaparezca de nuestro dibujo, que aparezca por aquí directamente ya el vino y se descuelgue por la copa. Incluso voy a quitar todo el resto de la copa, la voy a hacer un encaje un poco más especial, porque creo que la parte interesante es cómo el vino chorrea y discurre dentro de esa copa. Ya el resto de la copa por abajo, toda esa peana y demás me interesa poco. Así que una vez que tenemos claro un poco los pasos que vamos a dar, comenzamos. Voy a hacer un encaje de lo que voy a dibujar. Para esta práctica creo que lo mejor es girar un poquito el papel y la idea que tengo es que entre por aquí el vino y discurra en la copa que estará aquí. Vale, voy a girar la copa y voy a darle un poquito más, porque me parece un poco estática la imagen que tenemos, entonces la voy a mover un poquito, pero podéis dibujar tal cual, aquí la copa en medio, un poquito más abajo, pero yo la voy a recortar y voy a ampliar un poco para poder trabajar un poco más a gusto la parte que me interesa, que es la del vino. Entonces voy a dibujar la copa, digamos que de este tamaño, y el vino vendrá desde aquí, asomará desde fuera del papel. Vale, la copa es muy fácil, la podemos hacer con una parte plana, podemos dibujar la parte plana como por aquí, y después es una parte que empieza con dos líneas rectas y abajo se van juntando ya con esta panza. Vale, podéis dibujar si queréis el eje, la parte del eje, que nos va a ayudar después con la base de la copa, ¿vale? Pero lo importante es esta parte de aquí. Lo voy a hacer un poquito más abierto. Aquí la parte de la panza hay muchos estilos de copa, ¿vale? Este es que entrará un poquito más así, pero a mí me gustan los que esta parte son rectas. Rectas, pancita, y después, si queréis, podéis hacer esto como que fuera directamente un arco. Y luego lo podéis hacer un poquito más suave con estas dos líneas para la zona del tallo, digamos, de la copa, ¿vale? El cuello viene por aquí y aquí casi que se vaya adelgazando porque le da un toque un poquito más elegante, ¿vale? Entonces tendríamos la copa ya situada aquí y el líquido nos va a venir desde aquí, que es donde nos va a caer, y lo que quiero es que nos dé una sensación ahí, que va cayendo, va discurriendo. Luego le daremos más juego a este chorro, pero digamos que vendrá por aquí, golpeará por aquí, y aquí tenemos una superficie más o menos llena. Le vamos a dar un poquito más de juego para que tenga esta sensación por aquí, y aquí es donde choca, golpea, incluso voy a hacer que salpique un poco más por aquí, para que sea casi ideal, que incluso alguna gotita por fuera le quedaría súper bien, ¿vale? Aquí voy a hacer ya el borde un poco más ancho, aquí se adelgaza
Tenemos la parte de la parte inferior y ahora vamos con este gran chorro de vino. ¿Cómo hacer que realmente parezca que está discurriendo? Pues vamos a darle un espesor variable. Aquí le vamos a dar un brillo, una zona de brillo, pero la parte de arriba más o menos vamos a hacer un poquito que ondule y sea irregular este espesor. En algunos puntos que sea bastante delgado, pero en otros que se vaya ensanchando. Eso es lo que queremos. Entonces se ensancha por aquí, se estrecha aquí bastante. Por aquí nos vendrá como una zona de brillo. Es como que, imaginaos que fuera una especie de tela que le damos la vuelta, ¿no? Hacemos que sea un poquito una espiral. Y por aquí ya que se vaya un poco ensanchando, incluso casi se quiere separar hasta que golpea por aquí abajo. Vale, así tendríamos nuestro caño de vino que entra y golpea aquí. Aquí creo que hace falta que sea un poquito más grande. Esta parte de aquí. Ahí. Vale, ahora voy a borrar todo lo que no me haga falta, porque aquí vamos a jugar mucho con reflejos, brillos, y zonas en las que no va a haber nada de información prácticamente. Vamos a quitar todo color y va a ser bastante transparente. Voy a quitar también la parte de aquí, donde entronca la base, y el eje también ya nos sobra. Por aquí y por acá. Vale, yo lo veo perfecto. Me encanta. Ahora sí que podemos volver al vertical, pero creo que por comodidad yo lo veo bien, pero para mi dibujo me encaja mucho mejor así. Me parece más dinámico, ya no es tan aburrido con la copa en el medio y le da un poco de dinamismo. No pasa nada si queréis colocar aquí el cuello de la botella, pues sería encajarlo aquí, dibujarlo y darle un toque, pero creo que queda como mucho más vivo aquí, ¿no? Más fantasioso. Vale, vamos a por el color. ¿Qué color vamos a usar? Pues color vino, ¿no? Pero ¿cómo se hace el color vino? Pues yo partiría de un rojo carmín, puede ser un buen color base. Fijaros por aquí. Este es un rojo carmín de un vino muy joven, ¿no? ¿Veis? Muy joven, más clarito. Pero aquí tendríamos que jugar con un vino un poquito más espectacular. Quizá un poquito de siena. A ver qué pasa si metemos un poquito de siena tostada. Le damos un poquito más de vejez a ese vino. Un color un poquito más. Vale, por ahí puede ir un poco mejor. Vamos a ver si metemos un poquito de cadmio, rojo cadmio por aquí. Este es el rojo. Yo creo que es demasiado vivo. Voy a apagarlo un poco con sepia. Hacemos aquí nuestro sepia y carmín. Vale, este puede ser un color bonito para el vino. Ya no es el carmín solo. Vale, yo creo que si lo diluimos un poco, más viveza, igual con un poquito más de rojo, puede quedar bonito. Yo creo que por ahí puede ir. Es un carmín, pero era demasiado rojizo. Lo he apagado un poquito con sepia. Yo creo que por ahí, porque cuando lo he mezclado con este siena tostada, creo que ha quedado demasiado marrón. Y queremos un rojo vivo, pero tampoco el cadmio directamente. Este nos queda demasiado anaranjado. Creo que ha sido buena idea mezclar un poquito con ese sepia. Aquí tenemos el color base y vamos a trabajar con una primera capa, la parte más clara, la parte más clarita. Voy a borrar incluso aquí la línea del casi del todo y aquí voy a trabajar con el papel bastante húmedo y voy a ir bajando con este color base, todo bastante húmedo, ¿vale? Voy a dejar simplemente aquí agua prácticamente limpia, pero aquí lo que interesa es marcar la zona en la que vamos a trabajar. Sería por aquí. Hay que respetar un poquito de espacio con el borde de la copa, porque ahí realmente vamos a tener el cristal, va a tener su espacio, ¿vale? Su espacio va a ser transparente, pero no hay que llegar hasta ahí. Y luego va a subir por aquí el color. Estoy dejando prácticamente agua de mi vasito, que está un poco sucia por haber hecho la mezcla, pero con ese agua me vale. Lo que quiero es tener una base húmeda y ahí ahora empiezo a meter el color, ¿vale? Por el borde. Por aquí.
y lo voy dejando caer y que se vaya mezclando, el suelo dejando zonas más o menos tapadas. Como por ejemplo por aquí. Como está húmedo se va a ir mezclando un poco, pero me va a dar dando esa sensación como de velo, de transparencia, y va a cambiar un poquito por aquí y aquí. Vale. Voy a dejar un colorcito un poco más oscuro. Eso es. Y este color bien oscuro, si lo dejo caer por aquí, va a empezar a hacer ya de las suyas. Porque si tengo esta zona húmeda y dejo un color bastante oscuro, fijaros cómo se va a ir empezando a mezclar. ¿Vale? Y es un poco lo que quiero, que genere esas aguas por aquí. Y por aquí ya se ha quedado bastante seco. Menos por aquí abajo. Voy a aprovechar que todavía no está seco por aquí y voy a dibujar un par de líneas por aquí. Y estas son líneas que nos va a dar un poco de información de ese vídeo. Vale, y ahora vámonos con todo el rojo que tenemos aquí. Vale. Vamos a hacer bastante mezcla, porque la parte de arriba es bastante intensa. Vamos a meter un poquito, yo creo que de índigo o un negro puede quedar bien para zonas oscuras. Le va a dar un toque casi violeta. Puede ser interesante. Sí, yo creo que sí. Vale. Voy a apagar un poquito más este rojo. Entonces tenemos un rojo base, que sería este. Y ahora vamos a meternos de lleno. Todo este chorro que tenemos aquí, como veis, es bastante oscuro. Cuando llega aquí, incluso aquí hace algunos efectos un poco de apoyar, pero después hacia arriba vamos a ir dándole este toque como de transparencia. Vamos a dar un color uniforme. En principio, vamos jugando un poco con espesor y vamos a hacer todo del tirón. Todo esto con el mismo color del tirón. Si quieres jugar un poquito con darle algún tono diferente, por aquí que está más claro, y por arriba mucho más oscuro. Eso es. Le doy un toquecito por aquí y por aquí una pincelada. Voy a dejar que brille. Vale, no pasa nada, que brille. Creo que ese brillo va a quedar súper bien. Y ahora voy a ir bajando con este mezcla que hemos hecho de un... Si tenéis también un gris de paint, os puede valer para darle un poquito de oscurecer un poquito este color vino. Un poquito más. Y ahora voy a aprovechar que tengo la mezcla hecha y esto está húmedo para meter esta parte ya oscura. Por aquí, en algunas zonas. Incluso dándole un poquito y por aquí le damos un poquito más de transparencia. Ahora estas capas que tenemos aquí las podemos extender un poco y jugamos un poquito con estas aguas. Ahí está. Vale. Ya se va acercando bastante bien, ya es bastante interesante, pero lo importante es el contraste este que hemos dado. Aquí. Fijaos qué bonito ha quedado en esta parte que hemos hecho esta zona con bastante agua. Hemos dejado que se extienda ahí, poquito a poco. ¿Vale? Ahora vamos a dar la última capa ya de color. Ahora, si queréis, quedaría bastante bien y no lo hemos tenido en cuenta. Vamos a hacer un pequeño brillito aquí. Entonces vamos a coger, secando el pincel en un papel, vamos a levantar esta pintura, vamos a absorberla. ¿Vale? Porque quiero hacer el efecto del borde de la copa. Incluso si se sale un poco no pasa nada, porque ahí es como un reflejo.
que la propia copa nos va a dar. Pero eso ya va a marcar que tiene un poquito de humedad el pincel. Eso es. Y vamos a hacer esa marca ahí, que luego lo daremos de color rojo vino. Vale, súper bien. Y ahora por último vamos a meternos con las partes más oscuras. Y vamos a jugar en esta parte de aquí ya con pinceladas bastante secas y definidas. Voy a abrir un poquito el pincel, ¿vale? Para que tenga una forma un poco más plana. Y así puede que esta zona de aquí, que ves que tiene como estas marcas un poco más, vamos a simularlas. Nos cae por aquí, coge más pintura. Hasta prácticamente el borde de la copa. Está demasiado seco el pincel. Ahora. Y tenemos aquí el color que queríamos. Y como veis, voy a tirarlo por aquí. Pincelada seca, papel seco. Y lo vamos a llevar después por aquí arriba. Más oscuro. Ahí. Y una vez que tenemos las pinceladas, secamos el pincel y con agua ya limpia podemos extender esta pincelada. Eso es lo que queremos. Vale, y extendemos por aquí y así jugamos un poquito con la transparencia en algunas zonas. Eso es. Ahora voy a coger directamente ya un índigo muy oscuro y lo voy a meter por aquí. Esta parte que es muy oscura. Eso es. Incluso por aquí, mientras esté todavía húmedo, lo voy a dejar caer. Le va a dar muchísima más intensidad y profundidad al color. Y listo. Voy a hacer estas gotitas que tenemos por aquí, que creo que le dan un poco de interés aquí. Tengo la punta un poco abierta. Voy a ver si con un poquito de agua. Ahora. Ya la tengo más afilada. Si dejamos incluso alguna puntita ahí sin pintar con brillo, sería lo ideal. Y ahora con un poquito ya de negro, gris de paint, voy a darle la parte más oscura de esa gotita, abajo. Eso es. Y un poco... No, yo lo voy a dejar así. Yo lo veo bastante bien. Un poquito el borde por aquí. Y por aquí un poco más de agua. Voy a hacer un poquito esta zona. Voy a dejar caer un poquito de eso, de pigmento un poco más vivo en esa zona que le faltaba como intensidad. Yo lo veo súper bien. Aquí un poquito más oscuro. Y ahora ya en seco algunas pinceladas por aquí para definir algunas zonas que puede que se queden más espesas. Ahí. Sobre todo las partes oscuras vienen por aquí. Dos o tres pinceladas. En alguna zona en la que se pliega la bebida. Vale, si alguna zona queda un poquito oscura, podemos levantar un poco. Cogemos el pincel, técnica de lifting, y dejamos caer por aquí el pincel con agua limpia y pasamos. Pasamos, secamos, pasamos y secamos. Y como veis hemos generado un brillo aquí. Queda fantástico. Un brillo. Si quieres todavía más, podéis coger en esta zona que está húmeda y apoyar un papel y robar un poquito más de ese pigmento para sacar un poco más el brillo. ¿Vale? Pero ya hemos generado contraste, veis que hay contraste, zonas oscuras, hay zonas más claritas y hay transiciones de color, hay degradados por aquí que hemos ido trabajándolos y en un tono de un
hemos partido de este carmín, lo hemos ido oscureciendo un poquito y ya tenemos, digamos, todo el juego del vino, ¿no? Del vino que nos va a dar. Ahora lo que vamos a jugar es con el cristal. Tampoco lo quiero complicar mucho. Yo creo que vamos a simplificarlo bastante y vamos a jugar con unos grises. Podemos ir con un gris de paint si queréis. O casi podéis jugar también con un boli y dibujarlo con un poquito de sensibilidad. Creo que se podría incluso hacer. Pero vamos a irnos con un gris de paint. Que tengo por aquí. Y porque sea un gris un poco más frío, ¿vale? Para evitar... Y así evitamos un poquito... En el índigo puede que quede un poquito raro. Voy a ver comparativa de los dos. No sabría decir. Puede ser cualquiera de los dos. Lo que quiero es un color un poco de... Para dar ese juego al vidrio. Va a estar muy diluido. Entonces vamos a jugar con tanto índigo como gris de paint. ¿Vale? No hay problema. Vamos a trabajar también con degradados. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí vamos a jugar y vamos a definir, si queréis, a tiempo estáis antes de dibujar, esto va a ser muy sutil en cuanto a acuarela, así que todo el lapicero que podáis quitar, mejor. Porque ese lapicero, una vez que pasemos por encima con acuarela, ya no se va a poder borrar, se va a fijar. Entonces, si queremos que quede transparente, va a ser difícil. Vamos a eliminarlo primero, o más o menos, y así cuando pasemos con acuarela que se quede exactamente lo que queremos. Vamos a trabajar con degradados. Voy a dejar agua, solamente agua limpia, por aquí, marcando el borde. Y una vez que tengo ese borde, cuidado con pasar por encima del vino. Con un gris de paint muy diluido voy a dejarlo caer por ahí, por el borde. Y me va a definir un poquito esa copa, ese borde de la copa. ¿Vale? Y lo mismo por el otro lado. Dejo agua. Y un poquito de gris en el borde y que se diluya hacia el interior. Simplemente para marcar un poquito ese borde. Y la parte de arriba es lo mismo. Hacemos directamente vamos a hacer una línea. Y casi para marcar un poquito este reborde que se suele hacer en las copas, que es un poquito más grueso, insinuarlo, ¿vale? Ahí cuando se empieza a secar un poquito, cogéis el pincel con una puntita de color, solamente una puntita, y le dejáis caer ahí, para que se extienda un poco. Y aquí una línea muy somera, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a hacer en la parte del entronque? Pues hay como capas de negros, es un poco más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar bien estos bordes que nos bajan, por aquí, y casi que para estos dos que nos bajan vamos a hacer lo que hemos hecho aquí arriba. Vamos a dejar agua limpia en un lado y agua limpia en otro. Casi si queréis podéis hacer todo de una vez. Humedecemos todo lo que es el tallo, digamos, de la copa. Y una vez que esté hecho, vamos a meterle un poquito de color por un lado y que se extienda hacia adentro, y por el otro lado y que se extienda hacia adentro. Y me quedo ya sin color. Eso es, un lado y otro lado. Y ya tenemos marcado un poquito ese borde. Si os habéis pasado demasiado, podéis coger, secáis el pincel y lifting, levantáis aquí en medio este brillo de nuevo, si os habéis invadido la parte central, si me estáis a tiempo de levantar. Y la parte de aquí suele quedar muy bien si coges otra vez vuestro negro y dibujáis algo así cóncavo y algo así cóncavo hacia aquí, y dibujáis esta formita, que es un poco lo que aparece ahí. Y luego aquí apoyáis un poquito el pincel a un lado y otra pincelada a ambos lados. Esto suele quedar bastante bien. Voy a marcar un poquito más aquí unas líneas para el fondo y lo tenemos.
A mí me gusta siempre que acabo con el cristal meter un poquito de boli. ¿Por qué? Porque defines muy bien, o lapicero si queréis, podéis meter este portaminas mismamente. Porque hay cositas aquí, como esta línea, me gusta darla ahí. Y marco esa línea un poquito por aquí. Y esta línea, si no se ha marcado demasiado, es el momento ahora. Un poquito. El inicio simplemente ahí. Fijaos que bien, que hayamos encerrado la copa. Por aquí nos discurre. Si queréis un poco a veces aquí, dais esta línea un poco más marcada para definir el espesor del vidrio que tenemos aquí. Y lo mismo aquí. Yo lo llamo encerrar el vidrio. ¿Vale? Y un poco en estas zonas de aquí también le puede hacer falta. Y ya está. Por aquí y por aquí. Y ya lo tenemos. Nuestra copa terminada. ¿Qué te parece? Es crucial trabajar con estos degradados y con un color muy potente en esta zona que es muy oscura. Este brillo que hemos dejado aquí, la parte de abajo con este degradado que va bajando. El brillito que hemos dejado aquí en la copa donde no hay rojo, lo hemos levantado incluso a posteriori. Lo podéis también dejar enmascarado con cera o un líquido enmascarador, pero es más sencillo así. Y aquí trabajar con estos degradados. Dejamos agua y vamos a dejar que el líquido se quede empapando todo el papel y la acuarela que se vaya haciendo su trabajo por aquí y por aquí. Y luego unas pinceladas un poco para darle definición, tanto al cristal como al vino. Ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Si queréis un nuevo tutorial, os leo en comentarios el siguiente vídeo sobre qué queréis que trate y lo hacemos. Un saludo, nos vemos en el siguiente.